Nuevamente llegamos a Matucana porque venimos a ver el estreno de Acevedo, con Parafina Alcanzo Nirvana. Vamos a ver de qué se trata esta obra, vamos a conversar con el dramaturgo y también con los personajes. Vean la nota, no se la pierdan. La iluminación se puede alcanzar con algo más inflamable que el aceite. Dentro de ti hay algo más inflamable que puede iluminar toda una ciudad, de oriente a occidente. Se acaba de bajar del escenario y estamos acá en las butacas. Acaba de terminar Acevedo con Parafina Alcanzo Nirvana y estamos con la que alcanzó el Nirvana, la protagonista. ¿Cómo estás, Carol? Bien, estoy bien. Todavía como en esta temperatura rica del teatro y del público, porque habíamos hecho pasadas, pero con poquita gente del equipo, pero nunca con esta sala que es pequeñita, pero es potente igual como contenedora y como una cajita resonadora, así que con esa energía en la cuerpita aún. Claro, cierto. Es muy importante lo que dice la Carol desde el punto de vista tanto del intérprete como del público, porque nosotros como público podemos ver cada detalle, o sea, se aprovecha mucho que la sala sea pequeña y a ti en una sala tan íntima, tan así, ¿no te abrumó un poco? No, para nada, no, de hecho era como este desafío del monólogo de estar entre comillas sola, porque hay algunas apariciones ahí que no vamos a decir cuál para que sea sorpresa, que haya público es súper rico, pues entonces además estas butacas que son como que se te vienen encima, a mí en vez de intimidarme es como, ¡ay, qué rico, calorcito, rico! Y es una hora de mucho calor. Sí, mucho fuego. Oye, primero, ¿cómo te encarnaste a este personaje? ¿Cómo te preparaste? ¿Cuánto tuviste que averiguar? ¿Tenías vinculaciones con el budismo? Todo eso. Ya, no tenía ninguna vinculación con el budismo. Fue un trabajo teórico bien arduo porque el dramaturgo nos propuso una estructura en el camino óctuple, que es en el budismo, que bueno, es muy complejo, pero nos propuso una estructura que con la Sole quedamos así como, ¿qué es esto? Y como que nosotras queríamos contar una historia de Magdalena Acevedo, una niña X, una joven X, y el dramaturgo nos propone este viaje del budismo y nosotras así como, ya, esto se va a poner ya, en eso estamos. Entonces, bueno, estudiar mucho, pero al mismo tiempo intentar no hacer ni una caricatura, ni algo que quede vacío en la forma, porque también es una obra que tiene mucha forma. Entonces el ejercicio constante de estar llenando esa forma, y bueno, Sole, que ya la entrevistaste, que es la directora, ella como directora es increíble, como es actriz, y es una muy buena actriz, sí. Su dirección de actores es muy minuciosa, muy artesanal, muy genuina, y como que investiga en ti, en tu historia, en tu cuerpo. Entonces como ya, Carol, esta eres tú, este es tu cuerpo, esta es tu voz, son tu herramienta, de aquí para adelante, vamos. Entonces fue un trabajo bien intenso, con harto trabajo físico, aunque igual aquí todo es más chiquitito, más contenido, pero hubo mucho trabajo físico para llegar a esa contención. Sí, se nota, y para que el cuerpo muestre algo, se nota que hubo mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo te preparaste? Nosotros empezamos a trabajar en marzo, así que fue marzo, abril, mayo, junio, julio, ya como sí, hartos meses. Al principio solo teórico y después ahí ya en el cuerpito. Más trabajo de mesa y después el trabajo corporal. Sí. Quiero que invites a la gente, por favor, a ver a Acevedo porque ya la tienen que ver. Súper. No te pido reseña porque uf. Bueno, les invito a todos a ver una obra que desde mi punto de vista es muy necesaria porque entra en las grietas de un pasado y la revisa en un presente. Creo que es una obra sensible, que va a tener una experiencia estética exquisita porque la puesta en escena y las artistas que han trabajado en esta puesta en escena están así, pero ¡mua!, exquisitas. Así que les dejo a todos invitados a escuchar este texto necesario. La dirección está buenísima, hacemos todo lo posible para que la actuación esté al nivel de la puesta en escena, así que invitados todos a la conmemoración también de los 50 años del golpe de Estado. Creemos que es necesaria esta obra.
un trabajo investigativo detrás, hay inspiraciones en hechos reales. ¿Cómo lo hiciste? Porque este trabajo estaba con el dramaturgo. Crearon en conjunto, revisitaron una obra que él ya había creado hace años. Sí. ¿Cómo fue trabajar, como revisitar este lugar, reformar y traerlo al día de hoy? Porque esta obra uno la ve y se ve totalmente actual. O sea, bueno, Acevedo, la primera obra que escribió Iván Fernández, el chino, fue muy distinta, era otra cosa, o sea, era el mismo personaje, las circunstancias eran muy diferentes, y era una chica llena de rabia, una guacha marginal de la calle, cename, y eso era como que lo que se representaba en el texto. Y cuando volvimos a visitar el texto, nos gustó mucho como la carne que tenía el personaje y desde dónde hacía los cruces con Sebastián Acevedo. Ella como huérfana, imaginando de que Sebastián Acevedo fue su padre, era otra historia. Y en esas conversaciones y en esos divagar y mucho juntarse a conversar, nos dimos cuenta que todo tenía que ver con el budismo, y ahí Iván empezó a estudiar mucho el budismo, a leer muchos libros, y decidió hacer la obra en 8 capítulos, que son el camino óctuple de Siddhartha Gautama. Entonces configuró la obra en estos 8 momentos y se transformó en otra cosa. O sea, el personaje, si bien era guacha y todo, o sea, tiene esa historia que se atisba en la obra, pero más que nada como desde la información, claro. Pasó a ser una budista. Una budista chilena que fue criada por monjes tibetanos, o sea, una mezcla, una superficción. Y allá en el Tíbet, en las prácticas ya de adulta, empieza a soñar y se le presenta Chile y este país ajeno en sueños. Y se le presenta a Sebastián Acevedo. Que hay un monje budista en Chile, su patria, y empiezan a ver todas estas relaciones. Y bueno, esa era otra obra, digamos. O sea, esta es la obra de ahora y la obra del chino era muy distinta. Entonces fue un trabajo bastante colectivo desde ese punto de vista, como de discutir y ver desde dónde abordábamos estos cruces que son muy complejos, porque es una joven que tiene apellido Acevedo, pero nada más la vincula a Sebastián Acevedo. A Sebastián Acevedo, el caso. El caso, claro. Además de que, bueno, ella es budista y, bueno, él se inmoló, se quemó a lo bonzo y ahí empezamos a hacer las conexiones que no tratamos de resolverlas por completo en la obra, por supuesto, y quedan en un espacio un poco más inmaterial, onírico, del sueño, de ese espacio, ese cuerpo de nubes que dice la actriz, en donde ella empieza a hacer estos lazos. Entonces decide viajar a Chile e ir a Concepción y quemarse. ¿Hay que saber algo para llegar a ver a Acevedo? Yo creo que no, nos preguntamos harto eso, como, a ver, ¿es necesario saber quién es Sebastián Acevedo, por ejemplo, para entender la obra? Claro. Y yo creo que no necesariamente. Yo creo que se entiende que hubo un hombre, Sebastián Acevedo, que se quemó en la plaza de Concepción pidiendo la liberación de su hijo. Creo que eso en términos de información existe. Claro. Hay que estar bien atento para entenderlo. Me encantaría poder hacerle la pregunta a alguien que no sepa quién es Sebastián Acevedo y saber si se dio por enterado o no. O quizás qué pensó. También sabemos que podemos entramparnos en pensar de que ella es una hija perdida de Sebastián Acevedo. Tiene esas pequeñas fisuras en la obra que, bueno, también no quisimos resolverlas y dejarlas ahí para completarlas también. Claro, eso también le da la riqueza cuando al público le toca pensar, cuando al público le toca hacer la tarea o incluso ficcionar a través de la obra e inventar más cosas. Sí, absolutamente. Bueno, creo que para ficcionar un montón. Sí. Tengo mucha curiosidad ahora de las personas que nunca la han visto, que nos comenten qué entendieron de la obra, porque no es una obra fácil de entender, como que uno se vaya entendiendo, la obra se trata de esto. O sea, a mí me cuesta decirte de qué se trata la obra realmente. Si te tuviera que decir una reseña como acotada, me cuesta un montón, porque es compleja, además que está contada narrativamente de manera anacrónica, además. Entonces, bueno, no se nos hace fácil la tarea. Pero, bueno, habría que preguntarle al público. Yo creo que vamos a hacer eso ahora en el vinito de cortesía. Sí. Oye, te felicitamos, te agradecemos. Esperamos de nuevo tenerte en Reyes del Drama, o actuando o dirigiendo, pero
Cualquier cosa que haya en tu futuro, tú nos llamas y aquí estamos. Eso, muchas ¿Te puedo dar un gracias. abrazo? Sí, obvio. Esto parte de la base fundacional de un texto de hace 8 años atrás. Claro. ¿Le puedes contar un poco a la gente de qué se trata? Porque igual el título, Acevedo con parafina, alcanza en Nirvana, es un poco confuso. Sí. Voy a contar. Primero me pasó que como lo escribí hace tanto tiempo, yo en esos momentos no sabía que la palabra bonzo, de quemarse a los bonzos, tenía relación con el budismo, ¿no? Con los monjes budistas. Bonzo es monje budista. Wow. Y cuando lo descubrí en ese momento, y siempre relacionado a mí con los temas de memoria, al tiro pensé en Sebastián Acevedo. Y dije, aquí hay un cruce interesante o particular para revisitar la historia, que es como justamente ficcionando desde el budismo. Y en este caso hicimos una ficción donde hay una joven Acevedo, de apellido Acevedo, Magdalena, que es una niña huérfana chilena que es adoptada por monjes tibetanos y desarrolla toda su vida en el Tíbet. Y ahora vuelve en un viaje, en una epopeya, a saldar algunas cosas que tiene pendientes con la historia de Chile, cruzándolo con todo lo que tiene que ver con el budismo. Hay otra historia relacionada, no sé si se puede contar mucho, pero aparte de la historia de esta monje budista, hay otra historia que tiene que ver con lo que tú dijiste de quemarse a lo bonzo. ¿Y ahí cuál es el cruce? Antes, más que el cruce, ¿cuál es la otra historia? Porque tal vez toda la gente no entiende el tema. Tiene que ver con Sebastián Acevedo, que es un obrero comunista que se quemó a lo bonzo en la Plaza de Armas de Concepción en 1983. Se cumplen 40 años este año, debido a que su hija y su hijo fueron detenidos por la CNI. Y al no tener respuesta de dónde estaban, él de manera desesperada, como pidiendo auxilio, se prendió fuego afuera de la catedral de la Plaza de Armas de Concepción. Oye, yo no recordaba la noticia porque creo que ni nacía en esa época, pero gran trabajo investigativo y cómo mezclar además el tema del budismo con un tema tan chileno como el de Sebastián Acevedo. Esa fue la pega, a propósito de encontrar estas cositas, estos pequeños guiños que siempre aparecen cuando uno investiga. A mí siempre, en todos los trabajos de dramaturgia, es con investigación, porque a pesar que uno pueda tener una idea inicial, en esa investigación donde aparecen esas pequeñas cositas que te despiertan la mente, que te remecen, y por eso es una obra muy emotiva, y el cruce, ahí lo van a poder ver en escena, porque de eso se trata, ¿no? Es esta mujer que vuelve a contar todo. El descifrar también cómo se cruzan estas dos historias, que parece bastante difícil. ¿Dónde conseguir la entrada y cuánto dura la temporada? Bueno, por la página de Matucana 100 pueden entrar a la entrada y estamos acá hasta el 6 de agosto. Son 3 semanas, de jueves a domingo, jueves a sábado 8:15, domingo 7:15 en la microsala. Un gustazo.